Hola, ¿cómo están? Vamos a ver evolución ahora. La idea de que los organismos evolucionan o cambian a través del tiempo y de que un tipo de organismo da origen a otro es bastante antigua. Ya el filósofo griego Anaximandro, antes de Cristo, ya tenía una concepción del mundo biológico en la que el origen y la transformación de las especies eran el resultado de procesos naturales. Y Aristóteles propuso que todos los seres vivos podían ser ordenados en una jerarquía para poder estudiarlos mejor y poder organizarlos. Erasmus Darwin, el abuelo de Darwin, en 1731 a 1802, sugirió que las especies tienen conexiones históricas entre sí y que los animales pueden cambiar en respuesta al ambiente y la progenie puede heredar esos cambios. Nicolás Steno, que vivió en el 1600 antes de Darwin, trató de comprender la naturaleza y los procesos de formación de los fósiles. Él llegó a la conclusión que los fósiles eran restos de animales y plantas que habían sido arrastrados y enterrados durante el diluvio universal. Georges Cuvier, en el siglo XIX, que es considerado como el padre de la paleontología, él reconocía que muchas especies habían dejado de existir, pero explicaba que las extinciones habían sido ocasionadas por una serie de catástrofes. Bueno, Lamarck, ¿sí?, que en realidad se llamaba Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, fue muy importante porque lo que él dedujo es que los fósiles más recientes estaban emparentados con los organismos modernos. No había diferencia, o sea, no estábamos desconectados, sino que había conexiones con esos fósiles. Él esbozó una teoría de la evolución que está sintetizada en 3 pasos fundamentales: cambios ambientales, sentimiento interior y la ley del uso y del desuso de los órganos y teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Los cambios ambientales, ¿a qué hace referencia? Que el ambiente cambia constantemente y al modificarse plantea nuevos requerimientos a los organismos, que ellos tratan de adecuarse a estos cambios. El sentimiento interior, bueno, este concepto representaba para Lamarck el esfuerzo consciente e inconsciente que impulsaba a cada criatura a un grado mayor de complejidad. Y en la ley del uso y el desuso de los órganos, ¿sí?, con dependencia de las exigencias del ambiente y por ese uso y desuso de los órganos, los seres vivos se hacen más fuertes y más débiles, ¿sí?, más o menos importantes. Entonces estos cambios los transmitía a la progenie. Para entender un poquito Lamarck, ¿sí?, ¿qué idea tuvo Lamarck? Obviamente no es la actual, ¿no?, porque ya sabemos que tenemos el origen de las especies de Darwin, de Charles Darwin. Pero bueno, Lamarck fue importante porque él sentó las bases y empezó a dar un poquito de pie a los demás para poder llegar a estos conocimientos del origen de las especies. Entonces, ¿cómo vemos acá con la jirafita? Bueno, propone la idea de que el medio ambiente, al imponer continuos desafíos a los que se deben enfrentar los organismos, provoca que las especies no sean estables a lo largo del tiempo y se transformen en otras. La teoría de Lamarck, como les comento, fue criticada por la comunidad científica de su época y, bueno, principalmente por Cuvier, que tenía otras ideas, ¿no? Pero la visión de Lamarck
basada en el proceso de herencia de los caracteres adquiridos no era adecuada, pero la intuición general de que las especies evolucionan bajo la presión del ambiente resultó correcta. Bueno, como les comentaba, acá vemos la jirafita, que según el pensamiento de Lamarck, una especie animal semejante a un antílope pudo transformarse en jirafa cuando le crecía el cuello, ¿sí?, de progenie en progenie, porque el alimento estaba en las altas copas de los árboles. Darwin fue un científico británico que propuso un nuevo mecanismo de evolución de las especies, realizó un viaje alrededor del mundo a bordo del Beagle, que duró 5 años, y le permitió realizar numerosas observaciones. A su regreso a Inglaterra, Darwin empezó a clasificar, estudiar y relacionar toda la enorme colección de especies y datos obtenidos durante ese viaje. Ahí vemos el viaje de Darwin a través de todo el planeta. Entonces, ¿cuáles son las 3 premisas darwinianas de la evolución? Bueno, la variabilidad intraespecífica, la superproducción y la selección natural. La variabilidad intraespecífica es que los individuos de una especie no son exactamente iguales entre sí. Hay pequeñas variaciones. Entonces estas variaciones surgen en forma fortuita y son transmitidas a los descendientes. Importante entonces que haya variabilidad. La superproducción, la fecundidad de la naturaleza, lleva a que nazcan más individuos de los que el ambiente puede sostener. Y entonces se establece una lucha por la existencia y hay muchos que mueren en forma precoz. Y la selección natural, uno de los más importantes, que los individuos con variaciones favorables tienen más probabilidades de sobrevivir y de reproducirse con mayor frecuencia. Entonces, como resultado, en las siguientes generaciones hay más proporción de individuos con variaciones favorables que con variaciones desfavorables. Entonces, lo que hace no es que el individuo se cambie, ¿no?, anatómicamente o fisiológicamente al ambiente, sino que el ambiente selecciona las variaciones favorables, ¿sí?, dadas por las mutaciones que nosotros vimos en genética. Por ejemplo, acá vemos en las poblaciones de la mariposa abedul europea que existen 2 colores comunes que se presentan con variaciones normales dentro de la especie, ¿no? Esa es una variabilidad intraespecífica. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cuál de estas mariposas de abedul, de la fotografía, tendrá más chances de pasar desapercibida y evitar a los predadores? Ella obviamente va a ser la que más se reproduzca. Entonces, ¿qué es la selección natural? Es el conjunto de presiones externas e internas que provocan una tensión dentro de una comunidad específica afectando a cada individuo. Entonces, los organismos que tienen una variación favorable sobrevivirán a estas presiones. ¿Cuál de estas vaquitas de San Antonio o mariquitas de la misma especie estará más adaptada a su ambiente y podrá sobrevivir el tiempo necesario para dejar descendencia con sus características? Obviamente depende del ambiente. No lo tenemos acá, así que no sabemos, pero depende del ambiente. Alfred Wallace fue un codescubridor de la evolución de la selección natural, porque esta teoría en realidad viene de la mano de Darwin, obviamente, y de Wallace, ¿no? Obviamente que toda la fama se la llevó Darwin, pero Wallace llegó a las mismas premisas.
Entonces, Darwin, que queda estupefacto por este trabajo también de Wallace, llama, ¿sí?, a Wallace y presentan en forma conjunta en 1858 ante la Sociedad Linneana de Londres sus trabajos sobre la selección natural como el mecanismo que impulsa la evolución. Entonces, ¿cuáles son las 5 premisas de Darwin-Wallace? Que los organismos engendran organismos similares, que en la mayoría de las especies el número de individuos que sobreviven y se reproducen en cada generación es pequeño en comparación con el número producido inicialmente. En cualquier población dada ocurren variaciones aleatorias. ¿Cuáles eran esas variaciones aleatorias que nosotros vimos en genética? Las mutaciones son aleatorias, son al azar. Entonces esas variaciones no son ocasionadas por el ambiente, las mutaciones vimos, son al azar. Entonces algunas de estas variaciones son hereditarias y algunas, bueno, serán favorables o desfavorables para el ambiente. La interacción entre estas variaciones al azar y el ambiente determina en grado significativo cuáles individuos sobrevivirán, cuáles se reproducirán, cuáles no. Y dado un suficiente tiempo, la selección natural lleva a una acumulación de cambios que diferencian a grupos de organismos unos con otros. También hay una selección artificial, como la vemos en los perros. Todos descienden del lobo, obviamente, pero el ser humano, ¿cómo ha domesticado y ha obtenido diversas razas de perros cruzándolos? Esos también, los perritos, derivan de esta selección artificial por el ser humano. Hay una teoría que se llama sintética de la evolución, ¿no?, que es el neodarwinismo que se conoce, que combina las ideas de Darwin y Mendel. ¿Sí? ¿Se acuerdan genética del Mendel? Que amplían sus postulados y las integran con la teoría cromosómica de la herencia. Es como un nuevo darwinismo. Y integran también todo lo que es el concepto biológico de la especie, la genética de poblaciones y la bioquímica. Entonces, ellos dan un sentido más amplio a la evolución, que dicen que la evolución se entiende como un cambio en la frecuencia de los alelos, en el acervo genético, que ¿qué es el acervo genético? Es el conjunto de genes de una población, atribuible a la reproducción desigual de los individuos. ¿Cuáles son las evidencias del proceso evolutivo que podemos usar para poder decir que hay evolución? Bueno, la primera es la observación directa, ¿sí? Es mirar directamente, observar los procesos evolutivos, ¿sí?, que en realidad ponen un poco de desventaja en nuestros ojos porque nuestro tiempo de vida es demasiado corto, no podemos ver una evolución directamente, ¿no? Pero bueno, Darwin creía que la evolución era un proceso tan lento que nunca podría observarse de manera directa. Sin embargo, en algunos casos se puede apreciar directamente cambios evolutivos que están ocurriendo en la actualidad. La otra es la evidencia que provienen de la biogeografía, ¿no? Porque es todo lo que podemos lograr ver a través de la geología, de la Tierra, de la geografía, ¿no? Entonces, Darwin lo que nos dice con su viaje, que comenzó su viaje con ese punto de vista de poder observar toda la biología, ¿no? Y poder observar los ecosistemas, llegó a las Islas Galápagos y vio esas observaciones de la problemática que vincula con el cambio de estudio que se conoce como biogeografía, el conocimiento y la interpretación de la distribución de las plantas y de los animales en las distintas regiones del globo.
las otras evidencias que provienen del registro fósil, ¿no? Que revela una sucesión de patrones de anatomía, de morfología, en las que las formas más simples en general preceden a las más complejas. Y en general, ¿no? Entonces, todos los estudios geológicos y la recolección de especímenes vegetales y animales formaban parte de todas esas actividades que tenía Darwin durante todo su viaje. Las costas de Sudamérica mostraban evidencias de extensos cataclismos con muchos estratos geológicos que estaban realmente expuestos, que contenían depósitos sucesivos, por ejemplo, de conchas marinas, que se encontraban a gran altura sobre el nivel del mar. Darwin encontró muchísimos fósiles, por ejemplo, armadillos gigantes, que ya están extinguidos, que estaban enterrados en las mismas planicies sudamericanas donde vivía la única especie sobreviviente de estos mamíferos con coraza. Bueno, y las evidencias que provienen de la homología, ¿no? Que es estructuras homólogas, ¿no? Que acá estamos viendo, por ejemplo, un brazo de un humano, la pata delantera de un gato, la aleta de la ballena, el ala de un murciélago. Son todas estructuras parecidas, por eso se le dice homólogas. Está bien que no tengan la misma función, pero si vemos, las estructuras anatómicas son iguales. Tienen húmero, hay cúbito, hay radio, hay carpo, metacarpos, hay falange, ¿sí? O sea, todos derivamos de un antecesor común. Evidencias que provienen de la imperfección de la adaptación. Bueno, ¿qué es la adaptación? ¿Sí? Es el estado de encontrarse ajustado al ambiente, ¿no? Entonces todo organismo está adaptado, si vemos en este sentido ahora, obviamente. Puede referirse también a la adaptación fisiológica que puede ocurrir en el curso de la vida de un organismo, ¿no? Por ejemplo, cuando aumentan los glóbulos rojos, cuando un individuo se encuentra a gran altura, por ejemplo, en la cima de una montaña, a grandes altitudes, por ejemplo, 4.000, 5.000 metros de altura. Entonces no es que la adaptación se da a lo largo de millones de años, sino que puede ser en la vida de un organismo. Darwin acumuló una enorme cantidad de información sobre los organismos vivos, sobre la base de este vasto conocimiento. Él sabía que no todas las adaptaciones son perfectas, y las imperfecciones de muchas adaptaciones constituyen una quinta línea de fuerte evidencia en apoyo de la evolución. Población, ¿sí? Como vimos en ecología, son todos los mismos individuos, ¿sí? O sea, son todos los individuos de la misma especie que conviven en un tiempo y en un lugar determinado, y es importante para la evolución, sí, porque depende de la genética de las poblaciones, ¿no? Es cómo va a ser la evolución y tenemos que evaluar el reservorio génico, que es el conjunto de todos los alelos, de todos los genes de los individuos que la constituyen, que eso es lo que podemos observar para ver cómo evoluciona, ¿no? El objetivo básico de la genética de las poblaciones es caracterizar los reservorios génicos, los cambios que tienen su composición a lo largo del tiempo y también, obviamente, a lo largo del espacio geográfico, e investigar los procesos de todos estos cambios. Todos los tipos de apareamientos en una población son importantes. Por ejemplo, uno de los tipos de apareamiento al azar se llama la panmixia, que es un patrón reproductivo que los individuos se aparean al azar y es propio de algunas especies, no todas, ¿no? Entonces, generalmente esta población, ¿sí? disminuye, o sea, esta panmixia lo que hace es disminuir la variación, o sea, sería mezclar todos los genes. Entonces esto lo que hace es disminuir la evolución. En cambio, un apareamiento seleccionador, ¿sí? Lo que hace es aumentar la variación. Kurt Weinberg
y los genetistas de poblaciones que le siguieron llegaron a entender que la evolución no se produciría en una población si se cumplen las siguientes condiciones. La primera, ausencia de mutaciones, es decir, los genes son estables. No existe un flujo de genes entre poblaciones, es decir, no hay ni procesos de inmigración ni emigración. Las poblaciones son cerradas. Las poblaciones deben ser infinitamente grandes para que la frecuencia de alelos no se altere por sucesos aislados a fin de evitar la deriva génica. Recordemos que la deriva génica es la pérdida de alelos al azar, sin intencionalidad. Una cuarta condición es que en esta población se den apareamientos al azar, conocido como panmixia. Por lo tanto, todos los individuos se cruzan y producen el mismo número de descendientes. De esa manera evitamos la selección natural, es decir, cada individuo tiene la misma probabilidad de sobrevivir. Todos los genotipos, por tanto, deben ser adaptables y no deben tener diferencias en el éxito reproductivo. Pero ¿qué pasa si no se cumplen las condiciones del equilibrio de Hardy-Weinberg? Es decir, observamos mutaciones, se introducen nuevos alelos en la población. Si existe intercambio genético o flujo de genes entre una población a otra y resulta en entrecruzamiento y consanguinidad, de esa manera se reducirían las diferencias genéticas entre poblaciones. Y que la población no sea grande sino pequeña, es decir, sería susceptible a la deriva génica, pérdida de alelos por azar y no por selección natural, como producto del efecto de cuello de botella o un efecto fundador, y que pocos animales lleguen a la madurez sexual. Por otra parte, que el apareamiento no sea aleatorio, es decir, no ocurra panmixia y por lo tanto cause la expresión de fenotipos recesivos debido a consanguinidad o emparejamiento selectivo. Y finalmente, que se dé el proceso de selección natural. Por lo tanto, solamente se expresarían los alelos exitosos. Ciertos alelos proveen caracteres que mejoran la habilidad para la supervivencia y reproducción. Si se alteran las condiciones del equilibrio Hardy-Weinberg, es evidente que ocurre la evolución. Por lo tanto, en una población en equilibrio de Hardy-Weinberg no se da la evolución, puesto que las poblaciones, sus alelos, sus genes son estables. Para que se dé el equilibrio de Hardy-Weinberg, la población debe ser de tamaño grande, estar sujeta a un régimen de apareamientos al azar, ausencia de selección natural, de mutaciones y migraciones. Las frecuencias genotípicas y génicas permanecen constantes de generación en generación, estando estas frecuencias genotípicas determinadas por las frecuencias génicas. Entonces, en una población en equilibrio, las frecuencias génicas, también denominadas alélicas, y las frecuencias genotípicas, que se calculan en base a estas frecuencias alélicas, guardan relación matemática y por lo tanto pueden ser predichas. Cualesquiera sean las frecuencias genotípicas iniciales, una generación de apareamientos al azar es suficiente para establecer el equilibrio, es decir, observamos una constancia en las frecuencias génicas y genotípicas de generación en generación. En base a lo que hemos visto anteriormente, para que se dé la validez del equilibrio Hardy-Weinberg en una población, debe existir un cruce aleatorio, o sea, al azar, no direccionado, no seleccionado. Debe haber ausencia de selección natural, de migración y de mutaciones. Las poblaciones deben ser grandes y los organismos que habiten en estas poblaciones deben ser diploides, que se reproducen
sexualmente. Este equilibrio de Hardy-Weinberg puede ser utilizado para estimar las frecuencias alélicas siempre y cuando la frecuencia de una de las clases genotípicas es conocida. Se puede estimar las frecuencias genotípicas y alélicas en situaciones en que hay dominancia o recesividad y no todos los genotipos pueden distinguirse. También sirve para averiguar si en una población los apareamientos son al azar con respecto a un carácter en base a las frecuencias genotípicas cuando son conocidas. Sin embargo, no siempre se pueden estimar las frecuencias génicas de frecuencias genotípicas cuando hay dominancia completa, salvo existan otras condiciones como la ley del equilibrio o de Hardy-Weinberg. Entonces, ¿cuáles son agentes de cambio? O sea, ¿qué es lo que me aumenta la variación y eso es lo que me va a aumentar la evolución? La selección natural, como ya la vimos, las mutaciones, como ya vimos en genética, es la materia prima del cambio evolutivo. El flujo de genes, entrada y salida de genes en las poblaciones, ¿sí?, por las inmigraciones y las emigraciones, la deriva genética, que son cambios al azar en la composición del reservorio génico, que puede ser dada por el efecto fundador o el cuello de botella que ahora vamos a ver, y como les comentaba recién, el apareamiento que no es aleatorio, ¿sí?, es seleccionador. Eso es lo que hace aumentar la variación y hace cambiar, hace aumentar la evolución. ¿Qué es el efecto fundador? Son las consecuencias derivadas de la formación de una nueva población de individuos, a partir de un número muy reducido. O sea, tenemos pocos individuos que fundan una nueva población. Entonces el reservorio génico es diferente al grupo que la originó, en realidad, ¿no? Por ejemplo, como pasa con los Amish de Pensilvania, que es una comunidad religiosa extremadamente conservadora de Estados Unidos, y tienen una frecuencia alta con respecto a la población humana de un gen, ¿sí?, que en estado de homocigosis provoca enanismo y también la polidactilia, que son los, como vemos en la segunda imagen, el dedos supernumerarios, ¿no? Se formó en 1770 esta comunidad Amish y ha presentado 61 casos con esta anomalía genética, ¿no? Con respecto a todo el resto del mundo. El cuello de botella se produce cuando ha experimentado un drástico descenso en el número de miembros por algún momento dado, ¿sí?, que lo lleva al borde de la extinción. Como consecuencia, los ejemplares de las generaciones posteriores al cuello de botella presentan una escasa variabilidad, ¿sí? Son muy parecidos los genes entre sí, y la antigua proporción de alelos en el conjunto de la población cambia también considerablemente. Por ejemplo, la peste negra redujo a 1/3 la población europea de la época. Esa fue un cuello de botella. Otro tanto le pasó a la de Islandia durante la erupción, ¿sí?, de este volcán Hekla en 1783, que también estuvo unida a distintas pestes y hambrunas, que acabó con el 20% de la población. Y obviamente aumentó la frecuencia de enfermedades genéticas. Y otro caso es la incidencia de la enfermedad de Tay-Sachs entre los judíos askenazis, que también es un cuello de botella en la Edad Media. Importante siempre la reproducción sexual, porque está bien que los individuos que se reproducen asexualmente o tienen la principal reproducción asexual tienen una amplia capacidad de reproducción. La reproducción sexual es mucho mayor, mucho mejor para aumentar la variabilidad,
¿sí? Porque los individuos que salen de la unión de los dos gametos, femeninos y masculinos, hacen aumentar, tienen los genes de los dos individuos, y así de los abuelos, etc. Entonces hace aumentar la variabilidad. Son dos diferentes unos con otros. En cambio, la reproducción asexual, el individuo que se genera es igual a el predecesor. La selección natural no se limita a eliminar a los individuos menos aptos, sino que es un factor crítico en la preservación y promoción de la variabilidad. O sea, no es sacar, no quiere decir que estamos eliminando individuos que no sirven o menos aptos, sino que lo que hace la selección natural, el objetivo de la selección natural es preservar y promover la variabilidad. Es lo más importante. Los mecanismos electivos que conducen al mantenimiento de la variabilidad se conocen como selección equilibradora. Tipos de selección natural. Bueno, la selección natural puede producir un desplazamiento direccional en la frecuencia de aparición de ciertas características. Bueno, hay tres tipos, por ejemplo, la estabilizante, la disruptiva y la direccional. Acá vemos un gráfico en la que es la estabilizante, ¿sí? Lo que vemos es que se seleccionan los fenotipos intermedios. Como si fuera este pececito, que se seleccionan los tamaños intermedios. En cambio acá, la disruptiva, se seleccionan los fenotipos extremos y desaparece el del medio, por un motivo X, ¿no? Y direccional se selecciona uno. Por ejemplo, acá se está seleccionando el tamaño mucho mayor. Mimetismo es cuando un ser vivo se parece a otro y lo hace para engañar al resto de animales. De los diferentes tipos de mimetismos que existen, hoy conoceremos los tres más asombrosos: el mimetismo batesiano, el mulleriano y el automimetismo. El mimetismo batesiano consiste en que una especie inofensiva imita a otra, que es venenosa o peligrosa, para engañar a sus depredadores. Como ejemplos tenemos a la mosca tigre o a las moscas de las flores, que imitan las avispas o abejas para engañar a quien se acerque a ellas. El mimetismo mulleriano consiste en que diferentes especies venenosas se parecen entre sí, intentando seguir un patrón común. Así, los depredadores les reconocerán más fácilmente. Un ejemplo son los diferentes tipos de avispas, que tienen un patrón común de manchas negras y amarillas. El automimetismo consiste en que una parte del animal se parece a otra parte importante de este mismo animal. Así confundirán a los depredadores y atacarán una parte no vital. Un ejemplo es la mariposa gris estriada. Tiene unas antenas falsas en las alas al lado de la cola, así que los depredadores atacarán esa zona pensando que es la cabeza, pero la mariposa no morirá por ese ataque, podrá escaparse y sobrevivirá. Los ocelos o círculos de las alas de las mariposas pueden tener diferentes funciones. Si imitan el ojo de un animal, hablaríamos de mimetismo batesiano, y si imitan sus propios ojos, automimetismo, aunque también pueden servirles para buscar pareja. Especie. Especie es un grupo de poblaciones naturales cuyos miembros pueden reproducirse entre sí, pero no pueden reproducirse con los miembros de poblaciones de otras especies, ¿sí? Esta definición es el concepto biológico de especie, ¿no? Entonces, cada
especie tiene mecanismos de aislamiento reproductivo, que se dice MAR, ¿sí? Que pueden ser presigóticos o posigóticos. Presigóticos es cuando no se alcanza a realizar si tengo un apareamiento, diciéndolo así, entre individuos de distinta especie, si hay apareamiento no se puede unir el gameto femenino con masculino, ¿sí? Porque es totalmente distinto. Entonces no se forma el cigoto. Pero puede ser posigótico. Posigótico es cuando se forma un individuo hijo, como por ejemplo la yegua y en el burro, que se origina la mula, pero esa mula es híbrida, se le dice entre comillas, ¿no? Porque no puede reproducirse. Entonces eso es un mecanismo de especiación, ¿sí? Es un mecanismo de aislamiento reproductivo en realidad. La especiación es el proceso por el cual se separan geográfica o ecológicamente de la población. Pero a veces no se da porque estamos aislados reproductivamente de otros individuos. Acá vemos, por ejemplo, los mecanismos presigóticos y en este caso, en la fotografía que vemos la mula, es un mecanismo posigótico. Bueno, entonces cuando se da especiación, bueno, ¿cuál pueden ser los dos casos? Especiación por divergencia o especiación instantánea o cuántica. Especiación por divergencia es cuando el aislamiento reproductivo se establece en forma gradual y hay una barrera ecológica que interrumpe, no deja pasar el flujo genético. En cambio, la especiación instantánea o cuántica es cuando hay un aislamiento repentino. Entonces prevalecen fuerzas evolutivas como la deriva genética explicada que restringen esa evaluación adaptativa. Por divergencia puede ser alopátrica, que es la geográfica, que hay una barrera geográfica, una montaña, un mar, un río, ¿sí? Que interrumpe el flujo génico. ¿Ven? Por acá vemos los pinzones que separaron a los del continente sudamericano con las de las Islas Galápagos. Puede ser parapátrica, que ocurre entre poblaciones que se encuentran en territorios contiguos, unidos, ¿no? Pero tienen diferencias ecológicas pronunciadas. No hay barrera geográfica muy marcada, pero sí operan diferencias genéticas y favorece la especiación. Por ejemplo, esta potentilla glandulosa del valle que va marcando diferencias con la de la altura. La simpátrica ocurre en un mismo territorio, en realidad, pero no es geográfica la barrera, sino ecológica, más que nada, ¿no? Entonces los individuos portadores de distintas variantes se adaptan a distintos comportamientos ambientales y acumulan diferencias genéticas. Por ejemplo, acá esta mosquita que va alimentándose del espino y la otra del manzano. Entonces pueden adquirir diferentes comportamientos que pueden originar a diferencias en especie. La instantánea, podemos encontrar la especiación peripátrica, que ocurre cuando un pequeño número de individuos forma una nueva población. Si el grupo fundador es pequeño, puede tener una configuración genética particular, ¿sí? No representativa a la que tenía la población antes, la población original. Entonces, la deriva genética puede llevar al establecimiento al azar de nuevas variantes que conduzcan al aislamiento reproductivo. Y la poliploidía, sí, es en algunas ocasiones, no por ejemplo en los seres humanos, sino que ni tampoco tanto en los animales, sino que en algunas especies de plantas, la dotación cromosómica se duplica.
porque se unen dos gametos de distinta especie, ¿sí? Entonces, ahí puede pasar que haya poliploidía, se dupliquen, y ahí se puede originar la meiosis para producir nuevos gametos. Como lo vemos acá, ¿ven? Les tenemos la especie A y la especie B. Esto, ojo, que no es un caso, por ejemplo, del burro, de los animales del burro y la mula, que tienen el burro y la yegua que tienen la mula no le ocurre esto. Si le ocurriría esta poliploidía, podría generarse una nueva especie que serían todas mulas, machos y hembras, pero no ha pasado. Hay un aislamiento posigótico. Pero hay muchas plantas que se han originado por esta poliploidía. Por ejemplo, la especie A tiene esta característica diploides de estos genes, de estos cromosomas, y la especie B. Entonces, los gametos, ¿sí?, se van a originar de esta manera, como ustedes ya saben en la meiosis, se origina fecundación y se duplica. Obviamente que esto no puede llevar a cabo un crossing over, pero sí se duplica. Entonces origina un individuo nuevo, que no es igual ni la especie A y la especie B, y tienen distintos gametos. La evolución convergente es el desarrollo de características semejantes en especies distintas. Es decir, la evolución convergente crea estructuras análogas. Dos estructuras anatómicas en organismos de diferentes especies son análogas cuando tienen forma o función semejantes, pero dicha semejanza se ha adquirido de manera filogenéticamente independiente y no estaba presente en el último ancestro común de esos grupos. Un ejemplo de evolución convergente es el desarrollo de alas en animales tan distintos como un murciélago, una paloma y una mariposa. El murciélago es un mamífero, la paloma es un ave y la mariposa es un insecto, pero todos ellos viven en el aire gracias a que poseen estructuras, las alas, que cumplen una función equivalente, análoga, que es volar. Estos organismos partieron de formas ancestralmente distintas, pero hubo factores que convergieron en su desarrollo y dieron origen a órganos análogos. Las características análogas suelen aparecer en regiones en donde diferentes especies viven de modo semejante o en un entorno similar, de tal manera que hacen frente a los mismos factores ambientales. Al ocupar nichos ecológicos iguales, los problemas semejantes conducen a soluciones similares, es decir, las especies implicadas con órganos análogos tienen la necesidad de resolver los mismos problemas adaptativos en sus correspondientes nichos ecológicos. La evolución paralela es el desarrollo de características semejantes, pero, a diferencia de la evolución convergente, se presenta en especies que sí comparten un antepasado reciente. La evolución paralela se presenta cuando los organismos que poseen un ancestro común experimentan un desarrollo evolutivo similar, de modo que sus descendientes se parecen tanto como sus ancestros. Un ejemplo de evolución paralela lo constituyen el oso marsupial, que es resultado de una evolución aislada en la región de Australasia, y el oso hormiguero, que evolucionó paralelamente en otros hábitats ocupados por placentados. Estos grupos parten de una misma forma marsupial ancestral y presentan semejanzas claras, como la boca tubular estrecha y alargada, pues ambos están adaptados para comer hormigas, extrayéndolas de su hormiguero. La evolución paralela y la convergente tienen lugar cuando dos o más linajes desarrollan independientemente
características similares o idénticas y suelen aparecer en regiones en donde los organismos viven de modo semejante o en un entorno muy parecido, de tal manera que hacen frente a los mismos factores ambientales. La evolución divergente se conoce también como radiación adaptativa y consiste en la diferenciación entre especies a pesar de su origen similar o idéntico. Es decir, la evolución divergente crea estructuras homólogas. Las estructuras homólogas son características anatómicas semejantes por tener un mismo origen, pero que realizan funciones diferentes. Por ejemplo, los mamíferos surgieron de los reptiles. Estos mamíferos desarrollaron sus patas delanteras y traseras, pero en los primates las patas delanteras se convirtieron en brazos manipuladores, mientras que en otros mamíferos se quedaron como parte del aparato locomotor. Esto significa que, partiendo de una estructura ancestral, en este caso las patas delanteras de los reptiles, algunas especies de mamíferos modificaron estas estructuras para cumplir una función y otras para cumplir una función distinta, es decir, evolucionaron por caminos diferentes, o sea, de manera divergente. La evolución divergente conduce a la especiación, en donde los organismos que pertenecen a una misma especie se diversifican y generan nuevas especies, las cuales aún comparten características con sus ancestros, pero presentan rasgos novedosos que les permiten cubrir nuevos nichos ecológicos. La homología ocurre por evolución divergente, que se refiere a la adaptación progresiva de un mismo órgano a funciones diferentes, como correr, trepar, nadar o volar. Este proceso ocurre con frecuencia en situaciones en las que una especie es introducida a un nuevo ecosistema, de forma natural o artificial, o cuando hay especies que logran sobrevivir en un ambiente que les era hasta entonces inalcanzable. Los mecanismos que inciden en las especies durante el proceso de evolución divergente son las mutaciones, es decir, cambios en la organización del ADN, y la selección natural, o sea, mayor reproducción de una especie de acuerdo con las condiciones del ambiente. La evolución convergente es el proceso por el cual los organismos no monofiléticos, es decir, que no comparten un ancestro común, desarrollan independientemente rasgos similares como resultado de la adaptación a entornos o nichos ecológicos semejantes. A su vez, la evolución paralela es el proceso mediante el cual los organismos monofiléticos, es decir, estrechamente relacionados, desarrollan independientemente rasgos parecidos como resultado de la adaptación a entornos o nichos ecológicos similares. Por su parte, la evolución divergente es el proceso mediante el cual los grupos del mismo ancestro común evolucionan y acumulan diferencias, lo que resulta en la formación de nuevas especies. La evolución divergente se observa típicamente cuando dos poblaciones se separan por una barrera geográfica y experimentan diferentes presiones selectivas que impulsan las adaptaciones a su nuevo entorno.